Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado. Gracias, señora presidenta. Honorable Senado. Ante todo, y nuevamente lo han dicho mis compañeros de bancada, agradecer al señor presidente de los argentinos por confiar que somos una sociedad madura para afrontar con respeto este debate. Y en ese momento me alegré, porque dije, vamos a tener una ley que proteja a las mujeres sin necesidad de que lleve el nombre de una mujer que ha sufrido mucho para que la legislatura o el Congreso de la Nación tome conciencia que hay que legislar en ese sentido. Y lo digo porque sancionamos la ley Justina después de un gran sufrimiento de una mujer, o la ley Brisa, donde también tiene otro nombre femenino que tiene que ver con la violencia de género, y dije, ahora teníamos la gran oportunidad de no ponerle un nombre femenino al sufrimiento y que sea la decisión de los legisladores el que promueva una norma que ayude a las mujeres argentinas. En eso nos llega una media sanción, y como es público, los 3 senadores cordobeses que no pertenecemos a mismos partidos, sí a un mismo espacio con el senador Martínez, nos pusimos a trabajar en lo que nos convoca, que es revisar la media sanción. Una media sanción que corrigió muchas de las cuestiones que los otros senadores dijeron no estar de acuerdo, como incluir la objeción de ideario para las instituciones que no quisieran llevar adelante esta práctica, como también despenalizar a los médicos como un sentido más federal en el aporte de los fondos, y como las conserjerías, un aporte que entre otras cosas lo sugiere la senadora González para que las mujeres no estén solas y tengan un lugar dentro de la salud pública donde ir a preguntar, a consultar, a informarse, a volver con un sistema de anticonceptivos que entiendan cómo se aplica, a ver si tal vez pueden dar en adopción ese bebé o a informarse de todas las medidas que tiene el Estado o sus provincias por si quieren llevar adelante ese embarazo a pesar de que tal vez no lo buscaron. En esta tarea de revisión agradecer a los del sí que permitieron que toqueteáramos un poco la norma y aceptaron estos cambios, y que también los llevamos a consideración que muchos que hoy votarán por el no, porque entendimos quienes después, si pasamos a la votación en general y artículo por artículo, que es posible realizar cambios, y esos cambios son los que nos van a encontrar modificando en el sentido que muchos senadores dijeron que por esos motivos no lo votaban. Ahora también agradecer el tema de la libertad de conciencia, que permitió que cada uno pensara mucho su voto y no tuviera en cuenta cuestiones de levantar la mano como brazo de yeso que a veces se dice, sino el respeto por lo que cada uno piensa, y ese camino que hemos transitado tal vez más difícilmente a los que venimos, no de un partido que históricamente estuvo a favor de esto, sino más bien algo que no estaba previsto en la campaña, algo que no lo teníamos en una plataforma y algo que tuvimos que definir con el correr de los días, y por ahí entiendo la emoción de la senadora Gladys González o de otras senadoras, que fuimos aprendiendo desde nuestra propia conciencia por qué tomar nuestro voto en determinado sentido. Y en ese sentido pensé en 3 cuestiones que me obligan a tomar una definición, porque son las cuestiones que represento. En el primer caso represento al PRO. El PRO, un partido que, orgullosa de formar parte de él, que nos han votado para transformar este país. Nos han votado para transformar este país, no por andar leyendo encuestas y atrás de las encuestas y viendo el viento hacia dónde va ir nuestras acciones políticas en ese sentido. Cuando hubo que modificar el precio de las tarifas para tener tarifas transparentes y que pudiera haber energía en este país, nos dijeron, no los van a votar por eso. Cuando hubo que decir la verdad sobre el INDEC y los números de la pobreza, uy, ustedes están transparentando unas cosas. Y así con cada uno de los pasos que hemos tomado. Y ahora yo he recibido muchas. No te van a votar
si vos crees que este es un tema de salud pública, porque hay mucha gente que no coincide con vos. Se darán cuenta que si somos del PRO, hacemos las cosas no por ese sentido, está claro, porque si no muchos de los pasos que hemos dado no los hubiéramos dado. Y lo hacemos creyendo porque lo que votamos es la transformación que necesita la gente, más allá de donde va el viento. Porque he escuchado y respeto la decisión de muchos senadores que dicen, yo hice una encuesta y como me dicen que todos van para allá, yo voy para allá. Lo respeto. Ahora creo que también quienes nos han votado respetan a nosotros por nuestra opinión, por nuestra lealtad a la verdad y por nuestra propia conciencia en convencimiento de que el paso que damos es el paso correcto. Eso creo que merece respeto y es el respeto que yo tengo por cada uno de los de mi partido que han tomado esta decisión a pesar de muchas de las críticas que hemos recibido. La segunda cuestión es como cordobesa, y la verdad que pertenezco a una provincia que se ha enorgullecido siempre de estar a la vanguardia de muchas situaciones. Y vengo de una formación pública, laica, y de una formación que respeto. Miren, fue un Colegio Normal Alejandro Carbó. En todos los actos de este colegio explicaban lo que fue para ellos la Ley de Educación Pública, Gratuita, Obligatoria y Laica. Cuando se sancionó esta ley, y me contaba hace muchísimos años, los padres sacaban a los chicos del colegio porque no iban a dar educación religiosa y le decían en dónde iban a caer esos niños en una educación amoral y que no tuviera ese contenido y una escuela laica, separado del convencimiento. Y decía, bueno, pero se puede dar religión en otro lado, pero no existía esa percepción de que a veces hay que separar las cosas, porque una cosa es el Estado y otra cosa son las creencias religiosas. Y sin embargo, estoy orgullosa de haber estudiado en ese colegio. Y después fui a la universidad pública, la Universidad Cordobesa, donde también estoy orgullosa de que se habla de la reforma universitaria. Una reforma donde los estudiantes separaron y también pidieron educación libre, laica y autónoma, separándose de algunas comisiones y poniéndose de pie. Entonces, con esa pasión que me da ser cordobesa y de defender a nuestros ancestros, que no tuvieron miedo de decir la verdad cuando hubo que decirla, a pesar de que muchos en ese momento los rodearon diciendo que era el fin con lo que estaban votando, es que con gran convicción defino el sentido de mi voto, que voy a terminar de decirlo cuando termine mi oratoria. También como mujer, y en el mismo sentido que la senadora Gladys González, uno quisiera, en el calidad de legisladora, dar a las mujeres a las que miramos a los ojos las mismas cuestiones que uno le daría a sus hijas, en mi caso una, a quien amo enormemente y que pienso en ella antes de tomar la decisión de votar esta ley. ¿Y cómo ha sido esta historia que me define en este sentido? La primera cosa, obviamente, cuando nuestros hijos son chicos, uno les da educación sexual dentro de su casa. Y yo decía, bueno, yo he tenido esa posibilidad de conversar con ella mientras cocinaba, sentado, me acuerdo, en el mueble de la cocina y contándole y explicándole lo que es para una mujer las relaciones sexuales, el amor, el afecto, creer tener una familia, planificar, elegir el momento del inicio. He tenido esa oportunidad de darla, pero dije, y aquellas hijas que miran los ojos de mi hija, que no han tenido esa posibilidad en sus casas, digo, bueno, perfecto, está la educación sexual que se da en las escuelas. Pasa que en mi provincia, una asociación de mujeres por la vida solicitó la inaplicabilidad en todo el territorio del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable por considerarla inconstitucional en algunos aspectos. Entonces, aquellas hijas que yo miro en los ojos de mi hija que no tienen esos padres, esas madres, esas ayudas donde las educan, tampoco se las puede dar el Estado en mi provincia por esta inaplicabilidad de la norma que fue solicitada en su momento. Después uno, por supuesto, le dice, le enseña, le educa en los métodos de la anticoncepción, para lo cual a veces nosotras tenemos la posibilidad de llevar a nuestras hijas a un hospital, a hablar con una médica que le informe y que le diga.
Entonces yo digo, ¿qué pasa con todas esas otras mujeres que no lo pueden hacer? Que vuelvo a decir, miro en los ojos de mi hija. Bueno, tienen la posibilidad de ir y provisionarse con anticoncepción en el Estado. Pero ¿qué pasa en mi provincia? Otra resolución judicial del año 2002, con un amparo de una organización civil, solicitó la prohibición de la venta de la llamada de la píldora del día después, con el argumento que la misma tenía efectos abortivos al no permitir el anidamiento del embrión. Entonces en mi provincia hay métodos anticonceptivos que no tienen las mujeres que no llegan por el sector privado, sino que no tienen esa contención de la familia o esa explicación. Entonces no tienen educación sexual, no pueden llegar a la provisión de algunos anticonceptivos. Pero dije, bueno, en el caso de que tuvieran la violencia de una violación, también existe el fallo FAL, que puede permitirles, por lo menos, recurrir a la salud pública para, en el caso de haber padecido una violación con su sola firma, puedan acceder a la salud pública y que de alguna manera, si no quieren llevar adelante ese embarazo producto de la violencia, lo puedan hacer. Pero resulta que también, por una resolución de la justicia en el año 2012 en mi provincia, con un amparo iniciado por una asociación civil, no se aplica en Córdoba el protocolo de abortos no punibles, el procedimiento llamado ILE. Entonces esas mujeres, que también yo veo en los ojos de mi hija, no tienen acceso ni posibilidad en mi provincia de tener un protocolo de abortos no punibles en caso, de violación. Entonces, ¿qué me imagino? Que esa consecución de cosas que uno le da a los suyos, es decir, educación sexual, anticoncepción para poder formar a su familia, aborto seguro en caso de violación, no lo tengo en mi provincia, no está. Porque yo entiendo y respeto la acción de muchas asociaciones y que seguramente acompañan a la mujer, pero acá hay una cuestión de escala, que la escala no la da la libre voluntad de cada uno, ni la religiosidad, ni los credos. La escala la da solamente el Estado. Y solamente el Estado puede llegar a cada uno de esos lugares que todavía necesitan mujeres, que se las entienda, que se les explique y se les acompañe. Porque en este país, la verdad, que con esta ausencia del Estado hay que ser muy valiente como mujer para tomar cualquiera de las dos decisiones que tiene que tomar una mujer cuando tiene un embarazo no deseado. O un aborto, para lo cual entra en la absoluta clandestinidad, no se sabe a dónde se va a meter y es tratada como una delincuente, o llevar adelante un embarazo, que tal vez acá en las grandes ciudades esa mujer se cambia de edificio y es una persona que nadie la conoce y no pasa nada. Yo estoy hablando de aquellos pueblos donde es señalada con el dedo porque no sabe quién es su padre o porque lo creyó en que le rogaban abono eterno y el hombre desapareció el día siguiente cuando se enteró que estaba embarazada y señalan a ese niño en el jardín de infantes. Y a los hermanos de esa mujer le dicen prostituta, por no decir otra palabra, y así tratan, y muchas veces a los que tienen más dinero llevan a sus hijas a estudiar a otro lado y aparecen a los 9 meses, y los que no, a veces se han ido del pueblo o han perdido su trabajo también. Eso pasa en mi provincia. Entonces, por esa responsabilidad, por esas mujeres que digo de vuelta, vuelvo a ver en los ojos de quienes sí han tenido la posibilidad de tener toda esa información, tiene que estar el Estado, la salud pública, tiene que estar ese lugar donde vayan a sentir esa contención, donde se les explique, donde se las acompañe. Porque, vuelvo a decir, ojalá que nunca, nunca tengan que pasar por la decisión ni siquiera de tener que pensar en un aborto. Pero por esas vueltas de la vida, si las mujeres en mi provincia tienen que pasar por esa situación, yo quiero que haya una salud pública que las contenga, que las acompañe, que les explique, que puedan ir a preguntar cómo hacer en cualquiera de las dos situaciones. Porque también desearía que le pase a nuestras hijas, como dice Gladys, que si tienen que tomar esa dramática decisión, no lo sea en la clandestinidad pensando que van presas al otro día, sino que tienen la seguridad de un hospital, cuidadas, contenidas.
en la seguridad de que tienen ecografías, medicamentos seguros y en la seguridad que el Estado no estuvo ausente. Yo creo que nos debemos esa gran responsabilidad, no porque estemos a favor ni promocionando el aborto, no porque no estemos a favor de la vida, sino porque entendemos que el aborto clandestino mata peor, no permite. También hay grandes dineros en juego de aquellos que utilizan esta herramienta para pretender ayudar a las mujeres. Por todo eso, hemos preparado ese despacho alternativo que vuelve a decir que es necesaria la despenalización y la legalización en la Argentina. Hemos dado opciones. No sé si han querido tender ese puente entre el sí y el no para tener ese, pero la tuvieron los senadores que también probablemente voten por el no para tener una alternativa distinta. Pero si hoy decimos que no, seguramente seguirán habiendo esos abortos clandestinos y seguramente todos esos ojos, que ya no son de mi hija, sino de las mujeres que están en la calle, yo por lo menos votando por el sí podré salir a mirarlas y diciendo hasta acá hicimos lo más posible y seguiremos haciéndolo. Pero en la salud pública durante un tiempo más estará ausente y la verdad que no sé a dónde van a ir a preguntar cuando tengan que tomar esa dramática decisión que nadie quiere que le pase a sus hijas, pero que pase en la Argentina, que es decidir entre un aborto o un embarazo no deseado. Gracias, Presidenta.